mis hermanos y mis hermanas. Espero hayan pasado un excelente día, guiadas por Dios en todo lo que hacíamos en este día y guiados también por Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Papito Dios porque en este día estuvo con nosotros. Amén. Amantísimo Dios, Padre Celestial de la Gloria, en esta noche, Señor, vengo ante ti dándote gracias, Dios. Gracias, Señor, por tus bondades recibidas en este día. Gracias por tu eterno amor y eterna misericordia, Señor. Gracias porque en este día estuviste conmigo, estuviste con mis hermanos aquí que me están escuchando, Señor. Y gracias porque nos guiaste, Señor, y nos seguirás guiando, Papito Dios, por amor de tu nombre, Señor Jesús. En esta noche también te pido, Dios de los cielos, que nos perdones y nos limpies con tu sangre preciosa, porque sé que con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestros dichos, nuestros hechos te hemos ofendido, Señor. Por favor, límpianos y lávanos con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Tu palabra me enseña que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que nos limpia de todo pecado con su sangre redentora. Gracias, Papito Dios, porque tú eres el único que nos limpia, nos lava con tu sangre preciosa. Gracias, mi Señor Jesús, porque tu sangre redentora nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda rebelión, de toda transgresión, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, por tu sangre preciosa. Vengo ante ti, Señor, una vez más dándote gracias. No me canso de darte gracias, Señor, por tus bondades recibidas, por tu eterno amor, eterna misericordia, Señor. Gracias, Papito Dios, porque tú eres bueno, misericordioso. Tu palabra dice: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, y no olviden ninguno de sus beneficios. Señor, le ordeno a mi alma alabarte, glorificar tu nombre, Señor, porque solo tú eres bueno, solo tú eres digno, solo tú te mereces honra, gloria y honor, Señor. Solo tú eres digno de recibir alabanza, Jesús de Nazaret. Gracias, Papito Dios, por estas personas que se pueden conectar en este momento, Dios del cielo, para recibir, Papito Dios, la palabra viva y eficaz, Señor. Gracias por esta palabra que vamos a recibir en esta noche. Gracias porque esta palabra, Señor, viene de ti, viene del corazón tuyo para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Consagramos este tiempo para ti. Consagramos, Papito Dios, estos minutos, esos instantes para ti, Padre Celestial, que podamos adquirir, Papito Dios, más que un conocimiento, podamos cambiar el estilo de vida, Señor Jesús. Gracias, Papito Dios, porque tú nos vas a ayudar, Señor, cada día. Papito Dios, a cambiar las cosas que no te agradan de nuestra vida, Señor Jesús. Gracias, Papito Dios, porque vamos a hacer y estamos siendo testimonio a las naciones, Señor, de lo que tú has hecho y seguirás haciendo en nuestra vida, Padre Celestial. Bendecimos tu nombre, Señor, y también oramos por nuestra nación, Padre Celestial, para que tú sigas obrando en Colombia, Señor, en cada colombiano, en cada colombiana, de una manera especial, Señor Jesús. Traemos a cada uno de ellos, Papito Dios, con cuerdas de amor al altar tuyo, Dios del cielo. Papito Dios, también te pido por los niños de esta nación, Padre Celestial, para que tú los guardes, Señor Jesús, bajo las sombras del Omnipotente, Padre Celestial. Destruye todo lo que el enemigo tenga contra los niños. No permita, Señor, que los planes de destrucción que el enemigo tenga contra los niños, contra los hogares, contra las familias se realicen, Señor Jesús. Ahora mismo cancela todo plan que el enemigo tenga, Señor Jesús. Cancela, Papito Dios, todo plan que el enemigo tenga, Padre, contra las familias, Señor, contra los niños, contra los ancianos, Padre Celestial, porque son muchas cosas que se mueven, Padre Celestial, que aún nosotros no nos imaginamos, Padre Celestial, pero son batallas, Papito Dios, y las ganamos con ayuno, con oración, con intercesión, Padre Celestial. Las maneras de ganar las batallas, Señor, y salir victoriosos es de rodillas, Padre Celestial, es buscando tu presencia, buscando tu rostro, Señor Jesús. Muchas gracias, Papito Dios. Disponemos este tiempo en tus manos, Señor, y queremos, Papito Dios, aprender aún más de ti y ser transformados por tu poder y tu palabra, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santo, santo,
oh Santo, Señor de gloria y majestad, toda la tierra está. Perdón, tienen el micrófono apagado. Llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Y la tierra está llena de tu gloria, y la tierra está llena de tu gloria, y la tierra está llena de tu gloria. Santo es el Señor, y mi vida está llena de tu gloria, y mi vida está llena de tu gloria, y mi vida está llena de tu gloria. Santo es el Señor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Puede seguirnos ahorita entonces esta noche con la enseñanza y le damos gracias al Señor por su presencia con nosotros. Buenas noches para todos, hermanos. Dios les bendiga, les colme de alegría y paz. En esta noche le pedimos a nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, que nos llene de su luz, de su gracia infinita, de su amor, que nos llene el corazón de tranquilidad, paz, esperanza y mucha fe. Que esta disposición en estos momentos, Señor, sea perfecta y única, que cada día que realicemos estos encuentros del devocional, vivamos una experiencia nueva, tengamos un corazón más dispuesto, una mente más clara, más concentrados y alegres, sin preocupaciones, sin tristezas y sin dolor. Te damos gracias, Padre amado, por todos y cada uno de los integrantes de este grupo, por las peticiones que cada uno de nosotros tenemos, que las ponemos ante ti, Señor, para que con la gloria y la gracia y la intercesión de tu Santísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, alcancen a ti y tú nos envíes el fuego del Espíritu Santo para llenarnos de la alegría y el gozo y la esperanza para soportar cada día más todas y cada una de las transgresiones del enemigo. Gracias, Padre amado, te damos. Gracias, Padre amado, a ti te glorificamos, te adoramos, te rendimos lo más sagrado de nuestro ser y te entregamos nuestro corazón en tus manos.
Límpianos, Señor, escudríllanos y quita de nuestra vida todo aquello que no sirve, todo aquello que debe ser reemplazado por la luz de tu amor y por la luz de tu grandeza. Gracias, Señor Jesucristo, en esta noche, y vamos a leer la carta de Pablo a los romanos, a repetir una parte de lo de ayer porque el sonido estaba regular, y luego continuamos con el segundo capítulo de Pablo a los romanos, de la carta a los romanos. Entonces, ayer les hablaba de que Pablo en su carta a los romanos resume las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Que Él vino como humano a la tierra, que era del linaje real judío, de la línea de David, que murió y resucitó y que abrió la puerta para que la gracia y benignidad de Dios fueran nuestras. Entonces, acá vemos que todos los cristianos tenemos grandes privilegios, pero también grandes responsabilidades. Pablo y los apóstoles recibieron el perdón, es decir, recibieron la gracia de Dios como un privilegio inmerecido. Pero también se les asignó la responsabilidad de anunciar el mensaje del perdón. Entonces, lo uno tenía que equilibrar lo otro. Dios perdona los pecados de quienes por fe creen en Él como Señor. Al hacerlo, nos comprometemos a vivir una vida nueva. La nueva vida de Pablo incluyó un llamado de Dios, una responsabilidad que Dios le dio a Pablo para testificar ante el mundo como misionero. Dios también puede llamarnos a ser misioneros en el extranjero o incluso en nuestra propia patria. Solo Dios sabe cuál es la misión que nos tiene. Pero Él nos llama a todos los creyentes a testificar y a ser ejemplo de camino de vida, ejemplo de vida entre nuestros semejantes, y tener en cuenta que Jesús obra en cada uno de nosotros. Pablo dice que a quienes aceptan a Cristo, Él los invita a ser parte de la familia de Dios, a ser gente santa, a apartarnos del pecado y dedicarnos a servirle al Señor Jesús, a Dios. Entonces, por haber renacido en la familia de Dios, poseemos la más grande experiencia de amor y la mayor herencia. Entonces, la herencia más grande la tenemos es de Dios, no del mundo. Por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, debemos esforzarnos, así sea un poquito, por ser un pueblo santo. Pablo mostró amor hacia la iglesia en Roma, expresando el amor de Dios por ellos y su propia gratitud y apoyo en la oración, que el mismo pueblo que amaba oír de Dios, lo apoyaban a Pablo en la oración. Y esto para hacer impacto en la vida de la gente, para demostrar que solo Dios tiene la verdad. La pasión de Pablo por enseñar a esta gente y tener compañerismo con ellos empieza con el amor. Los cristianos de todas las edades debemos recordar que Dios es la única fuente de permanente seguridad y salvación, y al mismo tiempo Él es nuestro Padre. Es la fuente principal del amor verdadero. En este capítulo vemos que Pablo usaba la frase gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Y eso lo hacía para enfatizar que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Nadie más. A través de él, Dios nos envía su amor y perdón. En el nombre de Cristo, nosotros expresamos nuestro agradecimiento a Dios en todas las oraciones que hacemos en las noches
Eso es lo que hacemos, expresarle el agradecimiento a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando oramos por algunas preocupaciones, nunca nos sorprendemos por la forma en que Dios responda, porque Dios obra de una manera maravillosa. Entonces, aunque no es como tal vez la imaginación nos lo representa, Dios obra en cada uno de nosotros de una manera especial, casi de una forma que no percibimos, que difícilmente vemos, porque las obras de Dios son distintas a las obras del hombre o a las obras de la idolatría a los demás dioses. También vemos que Pablo oraba por tener la oportunidad de visitar a los cristianos en Roma a fin de animarlos en cuanto a sus dones y fe, y que ellos a su vez lo animaran a él. No es solamente que nosotros nos animemos, yo en este caso animarlo a ustedes, sino que ustedes también me animen a mí a seguir adelante, como misioneros de Dios que somos. Entonces Pablo les ayudó mucho a comprender el significado de las buenas nuevas de Jesús. Recordemos que Pablo era un gran teólogo, conocía la palabra de Dios. Y como pueblo santo de Dios, ellos podrían brindarle a compañerismo y bienestar los unos a los otros. Pablo a los romanos o los que vivían en Roma y ellos a Pablo. Todo era en comunidad. Por eso cuando los cristianos nos reunamos, cada uno debemos dar y recibir del amor de Dios, compartir ese amor. Nuestra fe en común nos da un lenguaje y un propósito común para animarnos unos a otros. Entonces, si alguien viene a buscar aliento en nosotros, nosotros debemos ser esas personas alegres, entusiastas y dar ánimo, no llegar y ay sí, acompañarlo en la pena, en el dolor, y entonces los dos nos sumimos en el sufrimiento y así, la barca que lleva el río. Cuando Pablo se refiere a la gente, se refiere a todas las culturas, seamos griegos o no griegos, romanos o no romanos, o como lo dice en su palabra, sabios y no sabios, personas educadas o analfabetas. Pablo se refiere gentiles y no gentiles, Pablo se refiere a todos. Porque Pablo, después de su experiencia con Cristo en el camino a Damasco, consumió toda su vida en predicar las buenas nuevas de salvación. La deuda de Pablo en ese momento era con Cristo, por ser su Salvador, y debía pagarla a todo el mundo. Después de que Pablo fue tan malo y persiguió a los cristianos, él veía que la necesidad de predicar la palabra de Dios y esa experiencia que había vivido con Jesucristo lo había transformado, y eso lo obligaba o lo hacía comprometerse con llevar el mensaje a todo el mundo. Entonces ahí vemos que Pablo pagó su deuda proclamando la salvación que hay en Cristo para todos, gentiles o judíos, educados o analfabetas, sin importar barreras culturales, sociales, raciales ni económicas. Tenemos la misma deuda con Cristo porque Él recibió el castigo reservado para nosotros por el pecado. Él dio su vida por nosotros, por nuestros pecados. Y a pesar de que es imposible pagarle a Cristo por todo lo que ha hecho, podemos demostrar nuestra gratitud al dar amor sincero a otros. Pablo no se avergonzaba porque su mensaje era mensaje de Cristo, las buenas nuevas. Él no se avergonzaba de hablar de las cosas de Dios. Era un mensaje lo que daba Pablo de salvación, un mensaje poderoso para cambiar las vidas de todos. El lenguaje que usaba Pablo era un lenguaje claro y directo. Decía, no tenía pelos en la lengua.
Los discípulos y el gran apóstol Pablo fueron judíos fieles que reconocieron en Jesús el don más precioso de Dios dado al género humano. Cuando Pablo escribió Romanos, ya había muchos gentiles que se reunían en las iglesias. Pero el Evangelio nos muestra cómo Dios es justo en su plan para salvarnos y cómo podemos hacernos aptos para la vida eterna. El confiar en Cristo nos hace que entremos en buena relación con Dios, de principio a fin. Dios nos declara justos por fe y solo por fe. Porque sustituir la verdad acerca de Él con fantasías e imaginaciones, de hacernos ideas de que los milagros de Dios, no sé, necesito plata y me regala el número de la lotería para ganármela, eso es una fantasía. Eso es ahogar la verdad de Dios, que es única. Dios no puede tolerar el pecado porque su naturaleza es moralmente perfecta. Y tal vez aquí digo tolerar porque pues no ir a decir que Dios se disgusta o se enoja como lo hacemos los humanos, no. Simplemente Dios quiere quitar el pecado y restaurarnos. Y puede hacerlo en la medida que nunca distorsionemos ni rechacemos la verdad con obstinación. Pero muchas veces vemos que la ira de Dios se revela contra los que persisten en pecar. ¿Y cómo? Simplemente Dios quita su mirada de nosotros cuando persistimos en vivir en el pecado. Entonces, no despreciemos la verdad acerca de Él por proteger nuestro propio estilo de vida. Pablo nos dice que por sus méritos, por los méritos que cada uno de nosotros tenemos, podemos alcanzar y por nuestros méritos y por respetar las leyes de Dios, podemos alcanzar ante los ojos de Dios misericordia. Entonces, todas las personas, sin importar el lugar en que se hallen, el estrato que sean, todos seremos juzgados por igual. Dios ha revelado su existencia a través de los tiempos por medio de la naturaleza. Cada persona, por lo tanto, debe aceptar o rechazar a Dios de acuerdo a la libertad que cada uno de nosotros tenemos y manejamos. Pero cuando llegue el día en que debamos ser juzgados por lo que hayamos escogido por nuestras propias decisiones, ahí sí, sin excusas. Porque debemos empezar desde ya a ser devotos y adorarle solo a Él. La gente debe aprender que Dios, y todos nosotros debemos aprender que Dios es amor. Debemos entender lo que hizo para demostrarnos su amor. Debemos demostrarle a Dios que queremos recibir el perdón de nuestros pecados. La naturaleza nos muestra, vuelvo y repito, un Dios poderoso, inteligente, minucioso, un Dios de orden y hermosura, un Dios que controla todas las cosas. Dios se revela a través de la naturaleza, a pesar de que este testimonio se ha distorsionado con el pecado original cuando Adán se dejó llevar por Eva, lo que no llevó a la maldición divina, y esta también cayera no solamente sobre el hombre, sino también la naturaleza. Por eso encontramos la presencia de espinos, de cardos,
de animales que consideramos peligrosos. Desde entonces, desde esos tiempos hasta nuestros días, los desastres naturales han sido comunes. Eso no vienen de los últimos tiempos por la contaminación ambiental, sino que han venido sucediendo a través de que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Pablo, si vemos en el capítulo 8, versículos 19 y 21, nos habla de que la naturaleza misma espera ansiosamente ser redimida de los efectos del pecado. Hasta allá, la misma naturaleza. La idolatría en cada uno de nosotros empieza cuando rechazamos lo que sabemos acerca de Dios. En lugar de nosotros poner los ojos en Él, en el Creador, en el sustentador de la vida, actuamos como si fuéramos el centro del universo. Y como la inteligencia humana, entonces inventamos dioses que se ajustan de acuerdo a nuestro propio egoísmo, a nuestros planes y a nuestros designios. Y estos dioses pueden ser representados por figuras, pero también pueden ser metas o cosas que queremos tener, tales como puede ser el dinero, el placer, el poder, la comodidad, el carro, la casa. Y por eso Pablo, con toda claridad, nos está hablando de que Dios rechaza a esas personas. Personas que creen en sus ideas de que debe ser y hacerse un Dios. Yo mando, yo digo, yo soy el que más tengo dinero o el que ocupo un cargo alto y entonces solo yo tengo la razón. Y luego esto nos lleva a caer en tentación, a caer en codicia, a caer en el engaño, en el odio, en la maldición, en la mentira. Y inconscientemente vamos permitiendo que todo ese odio y resentimiento que tenemos hacia el otro vaya creciendo también hacia Dios, porque recordemos que todos somos hijos de Dios. Hoy en día vemos que las leyes, y hoy leyendo este primer capítulo de Romanos, entendí que Dios debió crear las leyes porque fue tan ciega la humanidad desde el inicio a querer vivir en gracia y a querer vivir en abundancia, en el amor de Dios, que cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, entonces empieza a renegar por la comida, por el agua, por todo. Y a pesar de eso, vemos ahí en la palabra de Dios que Él enviaba el agua, la comida en abundancia, hasta el punto de decir que todo el mundo se saciaba y nada de lo que sobraba se guardaba. Pero esa actitud que el hombre tuvo y ha tenido a través de la historia nos deja ver que Dios se ve obligado a enviar unas leyes, unos mandatos. Y hoy en día, porque ya se estaba sobrepasando los niveles del pecado. Y si vemos hoy en día las nuevas leyes que el mismo hombre saca, es porque sigue abundando el pecado en nosotros. Ya el colocarnos un tapabocas para prevenir una enfermedad, eso estamos dando paso a que surjan nuevas leyes, porque con el tapabocas, si nos damos cuenta, cuando hablamos no nos están realmente mirando qué expresiones verdaderas salen, qué expresión hay en nuestro rostro, qué sentimiento hay hacia el que está al lado mío. Entonces, eso, la moral del hombre cada día más se está perdiendo, cada día más se está desvaneciendo y el pecado está aumentando. Y vemos que Dios en su misericordia, Él
nos ama, nos cuida y dio la vida de su Hijo para que ejemplo de Jesús fuéramos nosotros como Él y que todo, pero todo fuera agradable, pero aún así la ceguera continúa. Bueno, voy a leerles el capítulo 2 de Romanos. Esta es la versión Dios habla hoy. Entonces, voy a leer el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Por eso no tienes disculpa, tú que juzgas a otros, no importa quién seas, al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Entonces, aquí claramente Pablo nos está diciendo que ninguno, nosotros los humanos, no tenemos ningún derecho de venir a juzgar por los errores que cometa el otro. Antes de ir a mirar los actos de la otra persona, debemos mirarnos a nosotros mismos cuáles son nuestras fallas. Eso no nos corresponde. Como en una prédica que hacía algún pastor, desde el inicio el hombre está sometido a Dios y la mujer sometida al hombre en obediencia, mas no en sumisión, porque todos ante los ojos de Dios somos iguales. Pero así como nosotros estamos sometidos a las leyes o a las decisiones de un presidente, nosotros estamos bajo las órdenes y el mandato de lo que Dios tiene dispuesto para cada uno de nosotros, que es lo mejor. Y lo único que Dios hace es el único que puede juzgarnos en la venida de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando condena a los que así se portan. Dios juzga, es el único ser divino que tiene la justicia, porque ante la presencia de Dios, ninguno de nosotros vamos a poder salirnos por las esquinas y evadir la responsabilidad de nuestros actos. La mentira ante Dios no existe. Dios es verdad y Él nos revela cada uno, así como en una grabación, en un video, todos y cada uno de los errores que nosotros hayamos cometido, conscientes o inconscientes. Versículo 3. En cuanto a ti, que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación de Dios. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios sin darte cuenta de que es precisamente su voluntad a Él. De todo, sigue amando y nuevos compromisos que sortear. Dice claramente, Dios desprecia la inagotable, nosotros, despreciamos la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios. Y Él, aún así, nos sigue guardando y está esperando nuestro arrepentimiento. Versículo 5. Pero tú, como eres terco y no has querido volver sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justicia. Guardando los rencores de nuestro corazón, los odios, las tristezas. ¿De qué sirven? Tal vez si eso fuera tan productivo, ¿por qué no llegar y echarlo en una cajita, guardar? Cuando simplemente por el hecho de ser desobediente de la ley de Dios y alejarme de Dios,
estoy siendo libre de hacer de mi vida lo que quiera, pero esa libertad, ¿cómo la estoy manejando? Dios va a decir, mira, con amor y con toda la ternura del caso, hijo, tú hiciste esto, esto y esto, y te envié muchos mensajes, te, te envié mensajeros, te hablé y nunca me quisiste escuchar. Y el pago de la desobediencia es que no puedas ver y no puedas ni verme ni estar en tu presencia. Qué dolor y qué tristeza que un padre nos diga a nosotros como hijos, usted cometió este error, váyase de la casa, no lo quiero volver a ver. Debe ser algo terrible y angustioso. Asimismo, nosotros vamos a recibir ese castigo de Dios, el no poder estar ante su presencia y gozar de las maravillas que hay ante su presencia. Versículo 9. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, para los judíos en primer lugar, pero también para los que no lo son. En cambio, Dios dará gloria, honor y paz a todos los que hacen lo bueno, a los judíos en primer lugar, pero también a los que no lo son. Dios ama y en la palabra encontramos que su gran amor era hacia el pueblo judío, pero también su amor es hacia su pueblo gentil. ¿Qué les puedo decir yo acá? Que tanto Dios amó a su pueblo judío, que le dio a conocer las leyes, que le dio a conocer todas las bendiciones, las grandes cosas, y ellos las despreciaron. Tenemos nosotros la oportunidad, los no judíos, de recibir también ese galardón de parte de Dios, simplemente por el hecho de obedecerlos. Acá Pablo de pronto nos quiere decir que el pueblo judío era conocedor de la ley de Dios, y tal vez nosotros los que no somos judíos desconocíamos la ley de Dios, pero ya conocemos y tenemos un concepto distinto de lo que es el vivir bajo las reglas y los mandatos, las leyes de Dios. Ya el vivir de nosotros en las leyes del mundo es porque hay que obedecer las leyes que pone el gobierno, porque las leyes que ponen las grandes potencias, y hay que respetarlas. Pero eso no impide que nosotros como hijos de Dios tengamos un respeto y un honor y una reverencia entre las leyes de Dios. Cuando seamos juzgados, tal vez los judíos, su pueblo amado, va a ser tal vez más severo Dios que con nosotros, pero no sé, ahí sí yo creería que en su amor y en su gran verdad, Él nos ama a todos por igual. Y vuelvo y coloco un ejemplo acá, es como cuando un padre de familia le habla a su hijo y le dice, usted no hizo caso de esto, su castigo es este, y nosotros nos colocamos tristes y dolorosos, porque si cometimos esa falta y al lado de nosotros estaba un primo, entonces, ¿por qué yo voy a recibir el castigo más fuerte que va a recibir mi primo si él es más responsable del error que yo? Pero Dios lo que quiere es que nosotros como sus hijos alcancemos la perfección y entendamos que Él nos exige es obediencia y que nos amemos los unos a los otros. Versículo 11. Porque Dios no hace diferencia entre uno y otros. Todos los que pecan sin haber temido la ley de Moisés morirán sin esa ley. Y los que pecan, a pesar de tener la ley de Moisés por medio de esa misma ley, serán juzgados. Porque no quedan libres de culpa los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen. Pero cuando los que no son judíos ni tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón.
Acá, o sea, Dios a través de Pablo nos está diciendo que seamos conocedores o desconocedores de la ley de Dios, vamos a ser juzgados por igual. ¿Por qué? Porque la ley de Dios debe estar aquí, dice claro, la ley escrita está, la llevan, la ley escrita en el corazón. Eso es algo que viene en la genética humana como hijos que somos, como creación de Dios, una creación perfecta y única. Simplemente que a través del transcurso de nuestro caminar, de nuestro recorrido, hemos perdido ese gen del recuerdo, ese galardón que hemos olvidado, que somos dignos hijos de la creación de Dios. Y si yo coloco de pronto un ejemplo, si hay nosotros que estamos acá en este grupo de oración, tratando de entender y de asimilar y cada vez conocer más sobre la palabra de Dios, vamos a ser juzgados de una forma tal vez mucho más severa que si existiera una tribu por allá en el Amazonas que desconociera la ley y la palabra de Dios. Porque de todas maneras ellos allá en su cultura se están rigiendo por unos principios morales, que eso es algo que viene, como lo dice la palabra, escrito en nuestro corazón desde nuestra creación. Versículo 17. Tú dices que eres judío y te basas en la ley de Moisés y estás orgulloso de tu Dios. Conoces su voluntad y la ley te enseña a escoger lo mejor. Estás convencido de que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en la oscuridad, de que puedes instruir a los ignorantes y orientar a los sencillos, ya que en la ley tienes la regla del conocimiento y de la verdad. Pues bien, si enseñas a otros porque no te enseñas a ti mismo, si predicas que no se debe robar, ¿por qué robas? Perdón, aquí la tarea que nosotros tenemos como conocedores de la palabra de Dios es clara. Siempre debemos basarnos en la verdad a través de la palabra de Dios, no de nuestra verdad. Si nosotros decimos que es malo fornicar o que si está prohibido adulterar y volteamos la espalda, o que si el chisme es pecado, yo estoy aquí predicándole a ustedes y me levanto de la silla y me voy a sentarme a la sala a chismosear, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy? Por eso es muy claro cuando muchas veces yo he dicho y hemos repetido en este grupo que es esencial ser ejemplo de vida. Si alguien viene con un comentario, con un chisme, con una tentación, debemos desde un inicio pedir de una vez la protección y la dirección del Espíritu Santo para responder de una forma adecuada y clara. Ayer yo, en medio de la comunicación incompleta, les decía que cuando uno va a predicar o hablar de la palabra de Dios, debemos ser muy prudentes y cuidadosos, porque hay gente que rechaza el querer recibir un mensaje, una palabra de Dios. Pero recordemos que todos somos obra de Dios y que somos amor puro. Y si yo, sin necesidad de nombrarle la palabra Dios a otra persona, puedo hacerle sentir esa presencia de Dios a esa persona. Puedo sembrar esa semilla de amor hacia las cosas de Dios, porque voy a generar una inquietud en ese corazón, en esa vida, y esa inquietud le va a llevar algún día a preguntar, ¿usted por qué me habló de esa manera? O ¿usted por qué me dijo tal cosa? Versículo 22. Si dices que no se debe cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Si odias a los ídolos, ¿por qué roban las riquezas de sus templos?
Te ufanas de la ley, pero deshonras a Dios porque la desobedeces. Con razón dice la Escritura, los paganos ofrecen a Dios por culpa de ustedes. Los paganos ofenden a Dios por culpa de ustedes. Acá, el venir a hablar de la palabra de Dios es una responsabilidad muy grande. Vuelvo y digo, no solamente es abrir la boca, sino saber qué palabras salen de nuestra boca, que sean palabras llenas de verdad y amor y no palabras de ilusión, palabras de mentira. Porque vuelvo y recalco, es muy importante que nosotros seamos ejemplo de vida. Tampoco ir a pasarnos como personas perfectas que nunca pecamos porque sería imposible. Por naturaleza, todo ser humano es pecador. Pero tenemos esa gracia divina de recibir el perdón y la comunión con Dios y ser conscientes que como seres humanos nos equivocamos y como seres humanos pedimos disculpas, nos arrepentimos de corazón y decimos y llevamos la verdad en nuestros labios. Que la lengua se mueva para predicar la verdad y decir la verdad. No hay razón ni excusa que nos permita decir una mentira, porque si Cristo murió por la verdad, yo, ¿qué miedo tengo? ¿Le tengo miedo a la muerte o le tengo miedo a qué? Nada de eso nos debe causar temor. Muchos de nosotros hemos muerto a nuestros pecados. Eso es morir. Querer cambiar y buscar la verdad y vivir en paz y tranquilidad. El saber hablarle incluso a nuestra propia familia y a nuestros hijos en el hogar de la palabra de Dios de una manera que se haga práctica, que se haga enriquecedora, que se haga provocativa para todos los días querer saber y aprender algo más. Versículo 25. Es cierto que a quien obedece a la ley de Moisés, la circuncisión le sirve de algo, pero si no la obedece, es como si no estuviera circuncidado. En cambio, si el que no está circuncidado se porta según lo que la ley ordena, se le considera circuncidado aun cuando no lo esté. Entonces, vuelvo y recalco, hay una frase que dice, una frase popular que dice que el desconocimiento de la ley no me exime del castigo. Y eso es algo muy real. Aquí dice que circunciso y que incircunciso, conocedor de la ley de Dios o desconocedor de la ley de Dios, tanto al uno como al otro nos hace responsables de nuestros propios actos y de nuestra propia salvación, porque somos responsables cada uno de nuestra propia salvación. Acá, si cometemos errores, si cometemos fallas, la culpa no se la vamos a echar a la vaca, porque hay un libro, si ustedes lo han leído, que es muy bueno, que dice, la culpa es de la vaca, porque buscamos es a quién hacer responsable de nuestros actos. Versículo 27. El que obedece la ley, aunque no está circuncidado en su cuerpo, juzgará a aquel que a pesar de tener la ley y de estar circuncidado, no la obedece. Porque ser judío no es serlo solamente por fuera y estar circuncidado no es estarlo solamente por fuera en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente y el estar circuncidado es cosa del corazón. No depende de reglas escritas, sino del Espíritu. El que es así resulta aprobado no por los hombres, sino por Dios. Entonces, Pablo, a través de acá, de su palabra, de estos dos capítulos que les he compartido entre ayer y hoy, nos habla claramente que tener conocimiento de la ley de Dios y
compartir ese conocimiento, tanto de las leyes de Dios, saberlas entender, saberlas explicar, saberlas compartir, es tarea de todos, judíos o no judíos, circuncisos o no incircuncisos, y que la tarea de nosotros no es la de juzgar a quienes se equivocan, a quienes tienen conceptos errados o cometen faltas, porque de una u otra forma la tarea de todos nosotros es hacerle entender a cada uno de nosotros, de los que estamos en este grupo y los que no estamos, y hacerle entender a nuestra familia que Dios nos ama a todos por igual. Todos para Dios somos iguales porque hemos salido de la creación de sus divinas manos. Algo muy importante es que despertemos ese entusiasmo y le pidamos a Dios porque Él coloque en nuestro ser el hacernos como un repaso de lo que ha sido nuestro caminar por este mundo desde incluso el momento de la concepción. Porque yo creo que el deseo de un padre de tener un hijo, mirando las circunstancias, puede ser bueno o puede ser de alegría, pero también puede ser de mucha tristeza y de mucha dificultad. Y cuando uno empieza en los primeros caminos de la vida, uno piensa que las vías más fáciles, lo más productivo es, no sé, el disgustarse, el rechazar un embarazo no deseado, pero no vemos realmente el error que lo hemos cometido nosotros, porque muchas veces nos dejamos guiar por un deseo, por una pasión, y estamos contribuyendo a que el pecado del mundo aumente. Cuando ese hijo en el vientre de una madre está siendo rechazado, está siendo ya maltratado, está siendo discriminado, está siendo retirado de los afectos reales, y nos cegamos a ver la grandeza y la maravilla del amor de Dios. Y en su misericordia, Él siempre espera que nos arrepintamos y que veamos esa maravilla y esa grandeza de cada cosa que hay en nuestro ser, que ha salido de nosotros, porque de una pequeña célula, de una sola célula, que en un minuto, en un segundo, en una hora se convierte en miles de células y luego en millones y luego en trillones y luego da origen a un cuerpo espectacular, un ser que no solamente debemos ver el físico, sino también el contenido que hay en el corazón, lo que podemos sembrar como padres y como madres, como personas, ese amor a una persona, así sea el maltrato. Mire, el maltrato más grande, más inmenso, si yo hablo con amor, si me expreso con amor, si miro con amor, voy a obtener muchos más resultados de la gracia y divina de Dios en los demás que lo que me puedo imaginar. Porque vuelvo y digo, la manera de actuar de Dios es totalmente distinta. Debemos seguir un proceso, todo en la vida es un proceso. Nada surge de hoy para mañana. Esas son las vanas ilusiones de las cuales nosotros nos dejamos llevar. Padre Santo, en esta noche te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, perdón. Te adoramos en tu inmensa grandeza, en tu gran poder, en tu gran gloria, Señor, porque tú desde siempre nos has traído el amor a nuestro alrededor, la luz, la paz y la tranquilidad. Te alabamos, Señor, te glorificamos por la experiencia que hayamos recibido en esta noche a través de mis palabras, ungidas y dirigidas con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, por todos y cada uno de los integrantes de este grupo, las familias, los amigos, los conocidos, por los que comparten con cada uno de los integrantes de este grupo en su barrio, en su ciudad, en su departamento, en el
país entero, incluso en el mundo entero, Señor, porque no solamente tenemos conocidos a nuestro alrededor, sino también fuera de nuestra patria. Y gente que tal vez viene a nuestros recuerdos, y cada vez que vienen nuestros recuerdos suplicamos ante ti, Padre Santo, que nos guardes y los guardes de toda tentación, de toda maldad, de toda soberbia e indiferencia humana. Gracias, Padre Santo, porque tú colocas la gracia divina de tu misericordia de recibir el arrepentimiento de cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras capacidades. Tú nos das los dones y de acuerdo a nuestras capacidades esos dones son administrados. Pero permite que alejemos de nuestra mente, de nuestro ser, todo pesimismo, toda tristeza, todo sentimiento de inferioridad, porque ante ti todos somos iguales, tanto los ricos como los pobres, tanto los sanos como los enfermos, tenemos el mismo valor, tenemos la misma fuerza y poder de tu obrar en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque abre nuestros corazones y nos los transforman en corazón, de ese corazón de piedra, en un hermoso y jugoso corazón de carne, lleno de amor, lleno de luz y lleno de grandeza. Que cada latir de nuestro corazón nos recuerde que tú estás en nosotros y que nos estás transformando, que nos estás acariciando y consintiendo con la fragancia y el aroma más deliciosa que existe en nuestro ser, con la luz más pura que existe de tu creación, Señor, que tú nos recreas en aguas limpias, puras y cristalinas, que tú nos das a beber de esa agua de vida, de esa palabra de amor, de ese compartir a nuestro lado. Si tenemos a alguien a nuestro lado, por favor, nos vamos a coger de la mano y vamos a decirle a Dios cuánto lo amamos y cuánto le agradecemos por su infinita presencia y por su grandeza en nuestro ser. Gracias, Padre amado, porque eres bello. Gracias, Padre amado, porque tú estás en cada uno de nosotros. Nos das sanidad. Permites que cada uno de nosotros nos encontremos con nuestro propio yo, que cambiemos todas esas ilusiones, esas imaginaciones, esas fantasías que vuelan por la mente y nos hacen retroceder y nos hacen sentir miedo y nos hacen enfermarnos físicamente, Padre Santo, que en este momento haya sanidad en todos y cada uno de nuestros seres, que se expanda esa sanidad hacia nuestras familias, hacia nuestros hogares, hacia nuestra descendencia, que todas esas ataduras generacionales, intergeneracionales, Señor, las rechacemos desde este momento, que se vayan de nuestro ser, que se vayan de nuestra descendencia de aquí en adelante y para siempre. Quedan enterradas, quedan sepultadas en el pasado. Renunciamos a los falsos recuerdos, renunciamos a los hechos que el demonio sembró en nuestro corazón, porque son impresiones falsas, Señor. Enséñanos a entender al que está a nuestro lado, enséñanos a amar al que está a nuestro lado, enséñanos a escuchar, Padre Santo, todo lo que tú tienes para decirnos, todas las verdades que tú tienes para revelarnos. Enséñanos, Señor, que tu amor es grande e infinito y que tu luz siempre nos acompaña. Tú eres celestial, tú eres el Rey, el Dios, el poderoso. Nada ni nunca podremos inclinarnos ante otro Dios diferente a ti. Tú has enviado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él ha dejado en su amor, Él ha dejado la enseñanza más grande, porque nos ha dicho que tú eres el camino, la verdad y la vida. Nada hay imposible para ti. Nada hay imposible para nosotros si tenemos fe, si actuamos y tenemos fe, si tenemos confianza en ti, Señor, que eres el Rey, el Dios, el Creador. La última autoridad, la primera, eres tú, Señor. Y quien tiene la última palabra y quien tiene la única palabra de la verdad y la paz, eres tú. Gracias, Padre Santo, por este encuentro maravilloso, por la alegría que hay en el corazón de cada uno de los integrantes de este grupo, por toda tu grandeza y tu paz. Gracias, Padre amado, te damos en esta noche. Gracias, Señor. Amén, amén.